Alvise Pérez, eurodiputado y figura prominente del movimiento Se acabó la fiesta, ha vuelto a captar la atención del debate público. Sin embargo, esta vez no ha sido a través de una iniciativa legislativa, sino mediante una sorprendente jugada política que ha revelado las debilidades del ala más radical del sanchismo. Reconocido por su capacidad para navegar en las aguas turbulentas de la política española, Pérez ha demostrado una vez más su maestría en las dinámicas parlamentarias y su habilidad para influir en la opinión pública y manejar los tiempos en los medios de comunicación. Este reciente episodio, protagonizado por el eurodiputado, ha generado una respuesta masiva que ha oscilado entre la incredulidad y la furia, dejando a los defensores más acérrimos del gobierno de Pedro Sánchez completamente atónitos y visiblemente enfurecidos. Lo que comenzó como un día normal en la política española se transformó rápidamente en una tormenta mediática, con Pérez en el centro del torbellino de críticas. Los titulares de los principales medios y las redes sociales se inundaron de acusaciones hacia el eurodiputado, tildándolo de traidor a sus ideales y de populista por presuntamente incumplir sus promesas. Los sectores más cercanos al sanchismo vieron en esta coyuntura una oportunidad perfecta para minar la credibilidad de Pérez, presentándolo como un político más entre aquellos que predican una cosa y hacen otra. En un principio, la ofensiva parecía estar dando sus frutos. Las críticas aumentaban exponencialmente y los adversarios del movimiento Se acabó la fiesta celebraban lo que consideraban una victoria inminente sobre uno de los políticos más disruptivos del panorama actual. Sin embargo, lo que sus detractores no sabían era que todo formaba parte de una estrategia meticulosamente diseñada por el mismo Pérez. En lugar de caer en la trampa y reaccionar apresuradamente a las acusaciones, Pérez optó por una maniobra mucho más calculada. Dejó que las críticas se multiplicaran y que sus enemigos políticos se regocijaran en lo que creían su victoria, mientras las redes sociales ardían en su contra y los medios afines al gobierno amplificaban la narrativa de que había traicionado a sus seguidores. Pérez aguardaba con paciencia, sabiendo que el momento clave para intervenir llegaría y que cuando lo hiciera tendría un impacto devastador. Así fue como, en una jugada magistral, el eurodiputado destrozó por completo la narrativa construida en su contra. Presentó pruebas contundentes que demostraban que la página web donde se sorteaba su salario no solo estaba activa, sino que llevaba tiempo funcionando correctamente. Con este movimiento, Pérez refutó de manera definitiva las acusaciones de traición. El efecto fue inmediato. Aquellos que lo habían señalado con rapidez se vieron obligados a retirar sus comentarios o modificar sus titulares. La ofensiva en su contra se desmoronó en cuestión de minutos, y lo que parecía ser una victoria aplastante para sus críticos se convirtió en una jugada maestra que favoreció a Pérez, quien había mantenido el control de la situación desde el inicio. La reacción no se hizo esperar. Los artículos que lo atacaban empezaron a desaparecer, y el tono del debate cambió drásticamente. Incluso los medios que antes lo señalaban con vehemencia se vieron obligados a ajustar su discurso. Mientras tanto, los seguidores de Pérez lo aclamaban, reconociendo su capacidad no solo para sobrevivir a los ataques, sino también para convertirlos en victorias políticas. No se trataba simplemente de un político más, sino de un estratega con una habilidad excepcional para anticipar los movimientos de sus adversarios y transformar una crisis en una oportunidad. Este episodio no solo desarmó las críticas hacia Pérez, sino que también puso de manifiesto las fisuras en la estrategia del sector más radical del sanchismo. Los defensores más acérrimos del gobierno se encontraron en una posición delicada, incapaces de contrarrestar la contundente respuesta del eurodiputado. Algunos intentaron minimizar el impacto de sus propios errores, pero el daño ya estaba hecho. La maniobra magistral de Pérez dejó claro que, aunque los ataques pudieran ser efectivos a corto plazo, no son suficientes para derrotar a un político capaz de prever y contraatacar con una fuerza calculada que cambia radicalmente el rumbo de la narrativa. Lo que comenzó como un intento de desacreditar a Alvise Pérez se transformó, en última instancia, en una demostración inequívoca de su habilidad política. No solo desmontó las acusaciones en su contra, sino que lo hizo de manera que reforzó su imagen como un político astuto con un dominio absoluto de la estrategia mediática.
Su capacidad para revertir la situación no se limitó a refutar las acusaciones de manera sencilla. Fue mucho más allá, exponiendo las contradicciones y debilidades de sus propios detractores. En un vídeo producido con gran cuidado, Pérez no solo desmanteló las críticas, sino que devolvió el golpe con una intensidad sorprendente. Utilizando un clip de Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, donde criticaba los elevados sueldos de los eurodiputados, lanzó un desafío directo a Irene Montero, ministra de Igualdad, invitándola a seguir el ejemplo de su esposo y renunciar a parte de su salario en favor de los ciudadanos. Esta jugada, lejos de debilitar su imagen, la fortaleció, reafirmando su posición entre sus seguidores, quienes lo ven como un político que no teme enfrentarse a los poderosos y que se mantiene fiel a sus promesas incluso bajo intensa presión. El vídeo pronto se viralizó en las redes sociales, y lo que al principio parecía ser una polémica destinada a desacreditarlo, se transformó en una nueva oportunidad para que Pérez arremetiera contra la élite política de la izquierda española, evidenciando lo que consideraba la hipocresía de sus oponentes. Pérez logró desviar la atención de la controversia hacia las contradicciones del progresismo radical. La respuesta de Irene Montero y otros miembros del gobierno no tardó en llegar, pero lejos de perjudicar la reputación del eurodiputado, solo sirvió para consolidar su imagen como un outsider que desafía las normas establecidas y denuncia la doble moral en la política española. Este episodio solo confirmó lo que muchos ya sospechaban. El liderazgo de Alvise Pérez, siempre envuelto en controversias, es mucho más sólido de lo que sus detractores imaginaban. Desde sus primeros pasos en la política, ha demostrado ser un estratega hábil, capaz de transformar cada ataque en una oportunidad para fortalecer su imagen. La forma en que maneja la percepción pública ha sido clave para su éxito, y este episodio no fue la excepción. Alvise Pérez ha sabido tejer, con astucia y destreza, una narrativa poderosa en la que se presenta como el implacable censor de la verdad frente a lo que considera un sistema profundamente corrupto y repleto de hipocresía. Esta construcción de su imagen, lejos de erosionar su credibilidad, ha logrado que los ataques en su contra terminen reforzando aún más su estatus como un político valiente, dispuesto a enfrentarse sin reservas a la clase política convencional. Este último episodio no ha sido la excepción, sino más bien una clara prueba de que subestimarlo sería un error monumental y costoso. La pregunta que ahora queda en el aire es: ¿qué sigue para Alvise Pérez en el tablero político español? Con una combinación perfecta de estrategia política y un manejo excepcional de los medios de comunicación, Pérez parece más que preparado para seguir desafiando a un sistema que ha calificado de caduco y desconectado de las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos. Su capacidad para enfrentarse a controversias de gran envergadura, salir fortalecido de ellas y transformar los ataques en oportunidades para consolidar su liderazgo, sugiere que estamos ante un político con un futuro prometedor en los próximos años. El reciente episodio que intentó desacreditarlo al acusarlo de incumplir sus promesas terminó siendo un rotundo éxito para él. No solo refutó categóricamente las críticas dirigidas en su contra, sino que también supo aprovechar la situación para reforzar su imagen como un político íntegro, astuto y siempre un paso por delante de sus adversarios. Lo que en un principio parecía una controversia destinada a manchar su reputación, se transformó en una plataforma desde la cual proyectó con más fuerza su mensaje político, consolidando aún más su base de seguidores. Pérez, en lugar de apresurarse a responder a las acusaciones con la ansiedad que caracteriza a muchos políticos en situaciones similares, optó por una táctica mucho más calculada. Permitió que sus detractores se confiaran, dejando que las críticas se multiplicaran y que sus enemigos lo atacaran públicamente, creyendo que lo habían atrapado en una contradicción insalvable. Sin embargo, en un movimiento cuidadosamente orquestado y estratégicamente cronometrado, Pérez demolió todas las acusaciones al demostrar que la página web destinada al sorteo de su salario ya estaba en funcionamiento y que en ningún momento había incumplido su promesa. Este episodio no solo puso de manifiesto su habilidad para gestionar la narrativa pública a su favor, sino que también demostró una vez más su capacidad para exponer las contradicciones de sus críticos. Alvise Pérez no se limitó a desarmar los ataques en su contra.
Utilizó la controversia como un trampolín para señalar las inconsistencias y la hipocresía de sus adversarios políticos, colocándolos en una posición vulnerable de la cual difícilmente podrían recuperarse. Esta estrategia no es nueva en la carrera de Pérez, quien ha demostrado repetidamente que su enfoque político no es el de un jugador convencional que simplemente responde a los ataques. Él permite que sus adversarios lo subestimen, observando cómo acumulan críticas para luego, en el momento preciso, revertir la situación y hacer que la narrativa juegue a su favor. Este último episodio ha consolidado aún más la percepción pública de que Pérez es un político extremadamente difícil de derrotar. Cada nuevo enfrentamiento que sostiene con el ala más radical del progresismo solo fortalece su posición. Sus detractores, que habían anticipado que lo desacreditarían de una vez por todas, quedaron expuestos ante sus propias contradicciones. Pérez no solo desarticuló los argumentos en su contra, sino que lanzó un golpe maestro al evidenciar la hipocresía de algunos de sus oponentes más visibles, como Pablo Iglesias e Irene Montero. En un vídeo que rápidamente se volvió viral, utilizó declaraciones del propio Iglesias, en las que criticaba los elevados sueldos de los eurodiputados, para provocar directamente a Montero, invitándola a seguir el ejemplo que su esposo nunca cumplió y a renunciar a parte de su salario en favor de los ciudadanos. Este golpe certero no solo desmanteló las críticas, sino que también dejó al descubierto las incoherencias de la izquierda política que intentaba desacreditarlo. Este movimiento no fue ni improvisado ni fortuito. Refleja la habilidad de Pérez para planificar a largo plazo y mantener la calma en momentos de tensión. Mientras otros políticos habrían sucumbido a la presión mediática o intentado defenderse de inmediato, Pérez ha demostrado ser un maestro en la gestión de la narrativa, transformando cada ataque en una oportunidad para fortalecer su imagen y consolidar su posición en el panorama político español. Pérez observó con paciencia cómo la controversia alcanzaba su punto máximo antes de intervenir y desmantelar todas las acusaciones en su contra. Este tipo de estrategia no solo demuestra una gran capacidad de anticipación, sino también una comprensión profunda de los entresijos de los medios de comunicación y las redes sociales en la política moderna. Lo más significativo de este episodio es que no solo ha fortalecido su relación con su base de seguidores, sino que también ha logrado atraer a nuevos simpatizantes. Cada ataque que recibe no hace más que reforzar su imagen de outsider, un político que no pertenece al sistema tradicional y que está dispuesto a desafiar las normas establecidas. Su habilidad para transformar cada controversia en una oportunidad política lo distingue de la mayoría de sus contemporáneos. En un contexto donde la percepción pública y mediática es tan crucial como las acciones legislativas, aquellos que saben manejar la narrativa tienen una ventaja significativa. Pérez ha demostrado repetidamente que es un maestro en este arte. Sabe cuándo guardar silencio, cuándo dejar que el ruido mediático crezca y cuándo intervenir para cambiar el rumbo de los acontecimientos a su favor. Mientras sus críticos lo atacaban con vehemencia, convencidos de que lo habían acorralado, Pérez observaba con tranquilidad, consciente de que el momento oportuno para contraatacar llegaría. Y cuando llegó, lo hizo con precisión quirúrgica, desmantelando cada una de las acusaciones con una contundencia que dejó a sus adversarios sin respuestas. Este episodio no solo refuerza la imagen de Alvise Pérez como un político que cumple sus promesas, sino que también consolida su estatus como uno de los estrategas más formidables del panorama político actual. Cada nuevo desafío parece fortalecerlo, y su habilidad para controlar la narrativa pública lo establece como una figura difícil de ignorar en los próximos años. Alvise Pérez ha logrado forjar un vínculo profundo con un sector del electorado que se siente completamente apartado y abandonado por la política tradicional. Este grupo, compuesto por ciudadanos que ven en la clase política actual una élite desconectada de la realidad y de sus verdaderas preocupaciones, ha encontrado en Pérez una voz que no solo denuncia las injusticias con vehemencia, sino que lo hace con una valentía que pocos políticos de su generación han demostrado. La base de su liderazgo radica precisamente en su habilidad para ir al ataque y contraatacar sin temor a las repercusiones,
consolidando así su posición como un referente clave para aquellos que buscan una alternativa al sistema establecido. Donde muchos otros políticos, frente a una tormenta de críticas y escándalos, habrían sucumbido bajo la presión mediática y política, Pérez ha demostrado ser un maestro en transformar cada ataque en una oportunidad de crecimiento personal y político. Su capacidad no solo para sobrevivir en un entorno lleno de controversias, sino para prosperar en medio de ellas, lo ha catapultado al centro del panorama político español. Cada nueva polémica, lejos de debilitarlo, parece robustecer su figura, mientras sus adversarios, en lugar de debilitarlo, terminan atrapados en su propio juego, inmersos en una narrativa que él mismo ha construido con precisión. El contexto en el que se mueve Alvise Pérez es, sin duda, complejo. Las fuerzas que apoyan al gobierno y los sectores más progresistas han hecho de él un blanco recurrente, priorizando su desacreditación cada vez que surge una oportunidad. Los ataques hacia su persona han sido constantes, pero en lugar de ceder ante ellos, Pérez ha demostrado una y otra vez que posee la habilidad única de girar la situación a su favor. Cada desafío, en lugar de convertirse en una trampa para su carrera, ha sido utilizado por él como un trampolín para ascender aún más en la política española. Lo que realmente diferencia a Pérez de otros actores políticos es su destreza para no solo defenderse ante las críticas, sino para lanzar contraataques calculados y devastadores. Mientras otros se limitan a intentar desmentir las acusaciones que se les hacen, Pérez va un paso más allá. Utiliza cada crítica como una oportunidad para proyectar una imagen de coherencia y valentía, estableciendo un contraste directo con la hipocresía denunciada por sus opositores, especialmente en la izquierda radical. Cada nuevo episodio en su carrera política es una reiteración de su estilo. Una confrontación abierta y directa que, aunque a menudo divisiva, le ha permitido construir una base sólida y leal. Este último episodio, que parecía destinado a dañar su credibilidad y sumergirlo en un escándalo que podría haber marcado el fin de su carrera política, terminó siendo una nueva demostración de su capacidad estratégica. Pérez no solo permitió que sus críticos lanzaran sus acusaciones con confianza, sino que los dejó avanzar hasta el punto en que creían haberlo atrapado en una contradicción irrefutable. Sin embargo, en un movimiento magistral y cuidadosamente planificado, Pérez dio la vuelta a la situación al presentar pruebas contundentes que desbarataban las acusaciones en su contra. No solo desarmó a sus críticos, sino que también expuso las profundas contradicciones de aquellos que lo habían atacado. Este tipo de maniobra no es una casualidad en la trayectoria de Alvise Pérez, sino más bien una constante. Mientras otros políticos intentan moverse con cautela en el delicado terreno de la corrección política, él ha optado por una confrontación directa, casi brutal que, aunque a veces polariza, le ha permitido consolidar un liderazgo firme y resistente. Su disposición a desafiar las normas establecidas y enfrentarse sin miedo a figuras poderosas lo ha convertido en una amenaza tangible para el progresismo radical, al mismo tiempo que refuerza su perfil como una de las figuras más difíciles de ignorar en la política española. Lo que para otros podría haber sido el fin de su credibilidad política, para Pérez se ha transformado en una plataforma de visibilidad aún mayor. Al permitir que sus críticos avanzaran en sus ataques sin haber verificado los hechos, los condujo deliberadamente hacia un terreno donde él tenía el control absoluto de la situación. Una vez que consideró que el momento era el adecuado, ejecutó una maniobra precisa y bien calculada, desbaratando las acusaciones y exponiendo las incoherencias y contradicciones de aquellos que intentaban desacreditarlo. Este episodio, como tantos otros en su carrera, refuerza una lección crucial en la política moderna. La habilidad para manejar la narrativa pública es fundamental, y Pérez ha demostrado repetidamente que tiene esa habilidad de su lado. El dominio de la narrativa pública es una de las armas más poderosas en el arsenal de Alvise Pérez. Mientras sus adversarios continúen subestimándolo y él siga capitalizando cada controversia para fortalecer su posición, su influencia en el panorama político español solo continuará en ascenso. Cada nuevo ataque que recibe, en lugar de socavar su liderazgo, parece alimentarlo. Así, su imagen de outsider, un político ajeno a las reglas del juego tradicional, sigue consolidándose con cada nuevo escándalo,
mientras su base de seguidores se fortalece y se amplía. Alvise Pérez no es un político que busque navegar en las aguas tranquilas de la complacencia política. Su estilo es confrontacional, valiente y sin temor a las consecuencias. Mientras otros intentan mantenerse en la línea de la corrección política, él elige la confrontación directa, enfrentándose a los sectores más poderosos de la izquierda radical y exponiendo sus incoherencias con una precisión quirúrgica. En definitiva, lo que pudo haber sido un golpe devastador para su carrera política se ha convertido en una demostración de su excepcional capacidad para manejar la adversidad y convertirla en una oportunidad de crecimiento. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras últimas noticias y análisis sobre la política española. Únete a nuestra comunidad y mantente informado sobre todo lo que está sucediendo. Dale al botón de suscripción y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuestras actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad.